Hola, soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, tengo una maestría en ortodoncia y el día de hoy te voy a platicar de un tema que es muy interesante y que te va a ser de mucha ayuda. ¿Tienes niños en casa? ¿Tienes algún hijo o hermano pequeño entre 3 y 5 años? Pues aproximadamente desde esta edad ya incluso podemos saber si el niño va a tener los dientes chuecos o no va a tener espacio para cuando le salgan los dientes permanentes o los dientes de adultos. Te invito a que te quedes porque va a estar muy buena la información que te voy a dar y es algo que sucede todos los días en mi consultorio. ¿Sabías que existen ciertas situaciones en la dentición temporal que son los dientes de leche? Es decir, en la dentición infantil, en estos niños que obviamente todavía no mudan, pero que ya terminaron de erupcionar todos sus dientes temporales de leche, deciduos, caducos, que se les llama de todas estas formas. Entonces el tema de hoy va a ser acerca de espacios interdentales en la dentición temporal. ¿Crees que sea normal que los niños tengan separaciones entre los dientes? Me gustaría que veas la foto que le pusimos el número 1, el 2 y el 3. Podemos ver espacios en la 1 entre los dientes, muy poco espacio entre los 2 y prácticamente ningún espacio en la fotografía 3. Si tú tienes un hijo, ¿cuál crees que sea más favorable para al momento de que vaya a mudar, vaya a tener sus dientes pues alineados y perfectos? Elige la opción y bueno, pues obviamente al final de este programa vas a saber el por qué y cuál es la mejor opción, pero también el por qué, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver también lo que son los espacios interdentales. Pues se refiere a las separaciones y estas separaciones las vamos a dividir según la zona o los dientes que incluyen en la dentición temporal. Existe esta condición que es relativamente común, de hecho no es tan común como nos gustaría porque las separaciones preparan a la dentición permanente para que se vayan acomodando mejor los dientes. Los espacios interdentales en la dentición temporal se pueden presentar entre lo que son los incisivos, que bueno, pues hay incisivo central, incisivo lateral, y a estos espacios le llamamos espacios fisiológicos también, y son espacios interincisivos o interincisales. Hay algo de espacio también en algo que llamamos nosotros de primates, que existe a nivel como de caninos de leche, y estos se llaman espacios de primates porque tenemos todos los primates, todos los que pertenecemos al grupo de los primates, no nada más los seres humanos, es decir, pues los changuitos, el orangután, o sea, todos los que pertenecemos al grupo de los primates. Y hay algo que se llama espacio de deriva, también se le llama espacio de Nance, y hay algo que para mí se me hace muy interesante, que es el leeway space, que le llaman en Estados Unidos, y bueno, pues nosotros hemos adquirido este anglicismo dentro del campo de la especialidad de ortodoncia para referirnos a un espacio muy determinado que se encuentra en la dentición temporal. Vamos a ver cada uno de ellos. Estos son espacios interincisivos en la zona prácticamente de los centrales o laterales de leche. No vamos a incluir los caninos todavía. Estos espacios están, como les digo, entre los incisivos, estos dientes que están al frente, vaya, que son los 4 de adelante. Estos espacios primeramente entre los centrales. Hay niños que tienen 0 separación, es decir, están completamente juntos los incisivos centrales. Hay niños que tienen una separación muy pequeña, como en el número 2, que es de 0.5 milímetros, en el número 3, que es de 1, y así nos vamos a ir hasta el número 4, ¿verdad?, donde podemos ver 4 y 5, donde podemos ver prácticamente una separación de 2 milímetros entre los incisivos. Y además existen combinaciones y debido a esto también hay una clasificación de espacios interincisivos o de espacios fisiológicos que bueno, en realidad yo creo que no viene mucho al caso aprendernos esta clasificación, ya que bueno, pues existen muchas variaciones, variantes, en donde por ejemplo si nosotros tenemos los incisivos centrales o a un niño con un incisivo central separado 1 milímetro del otro incisivo central,
de leche, entonces también los laterales pueden tener ciertas separaciones, y estas separaciones también pueden ir de 0, 1, 2, 1,5. Entonces hay combinaciones que se forman y por lo tanto pues hay varias situaciones que se presentan, ¿verdad? Hay niños que no tienen estas separaciones y entonces pues no hay estos espacios interincisivos. Hay algo que se llaman espacios de deriva. Estos espacios de deriva también se le puede llamar de Nance y se refiere a los dientes que están no nada más al frente como los incisivos. Aquí podemos ver una fotografía donde el paciente tiene una dentición mixta y los 4 dientes de adelante, tanto arriba como los dientes de abajo, que bueno, abajo son 6 dientes, de canino a canino, son dientes permanentes. Y atrás podemos ver el primer molar permanente. Estamos hablando de una persona, de un paciente de aproximadamente 11 años de edad, debido a que, bueno, pues ya tiene presente el canino inferior. Sin embargo, los espacios de deriva son esas flechas en color rojo, donde la parte superior incluye tanto la longitud que abarca la suma de la distancia de adelante hacia atrás del canino, con el primer molar de leche y el segundo molar de leche en la parte superior. Y en la parte inferior abarca lo que es el primer molar y el segundo molar. Prácticamente estos espacios son la disponibilidad que tenemos para cuando vaya a erupcionar tanto el primer premolar como el segundo premolar en la parte inferior, y en la parte superior es el espacio que tenemos para que erupcione el primer premolar, el segundo premolar y además el canino. Entonces, existen 2 o 3, bueno, en realidad existen 3 formas de erupcionar los dientes. Se llama secuencia, donde indistintamente en algunas ocasiones erupciona primero el canino, luego el primer premolar y luego el segundo premolar, en ese orden. En otras ocasiones erupciona primero el primer premolar, después el segundo premolar y al final el canino. O puede erupcionar primero el segundo premolar, luego el canino y luego el primer premolar, y dependiendo de la secuencia o el orden en que vayan a erupcionar, pues entonces van ocupando los espacios y pueden aprovecharse estos espacios o pueden desperdiciarse. Y esto va a repercutir tanto en la oclusión, en la mordida del paciente, así como también en el acomodo de la dentición permanente. Este es, por ejemplo, el E-Space, que el Leeway Space se refiere básicamente al espacio del segundo molar temporal. Quiero que observen la fotografía de los dientes de arriba, y en esta fotografía van a poder ver que de un lado está presente el segundo premolar porque ya hizo erupción, y del otro lado tenemos todavía la presencia del segundo molar, el molar de leche. Este segundo molar, donde están las flechas, enfocándonos a los dientes superiores, podemos ver que obviamente el molar de leche es mucho más ancho que el premolar. Por lo tanto, al momento en que vaya a erupcionar el segundo premolar, tenemos aproximadamente en la parte superior un poquito más de 9.9 de milímetro, es decir, casi un milímetro. Quiere decir que, por ejemplo, de este lado, donde todavía no hace erupción, nos va a sobrar 1 milímetro de espacio, ¿verdad? No así en la parte inferior, donde vean que el espacio del molar o de los molares inferiores es mucho más grande. Y el espacio por lo menos a veces es de 1.7 milímetros, lo cual nos permite que cuando vaya a mudar o se vaya a caer este diente de leche y su sucesor, que es el segundo premolar, ocupe ese espacio, pero además quede sobrado. Y entonces es ahí donde sabemos si podemos aprovechar y ver cuál es la conveniencia de la secuencia de erupción para que aparezca ya sea antes o después que los dientes permanentes, es decir, antes que el primer premolar o que el canino.
Por lo menos es de 1.7 milímetros y a veces llega a ser de más de 2 milímetros. Como en este caso yo creo que va a ser de más de 2 milímetros lo que va a sobrar de espacio después de que haga erupción ese segundo premolar inferior. Algunos padres de familia se asustan y llegan a la consulta y dicen, es que tiene los dientes separados. Pues déjenme decirle que es lo ideal. En realidad, el principal problema que tenemos nosotros los ortodoncistas es la falta de espacio para poder acomodar los dientes permanentes. Y cuando un diente permanente va a hacer erupción, pues nos damos cuenta que los dientes adultos o permanentes son mucho más anchos que los dientes de leche. De tal manera que al momento en que hacen erupción estos dientes permanentes ocupan el espacio que tenía o el ancho que tenía el diente temporal más los espacios de los lados para que se puedan acomodar. Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene espacios muy reducidos y estos espacios o son pocos o nulos, entonces quiere decir que el paciente va a tener los dientes pues prácticamente como le llamamos o un poco chuecos o definitivamente muy chuecos. Dividimos estos espacios interdentales en lo que son a nivel incisal o interincisivos, son espacios fisiológicos. Hay algo de que no les hablé en el segmento anterior con respecto a lo que son los espacios de primates. Los espacios de primates se encuentran en la parte superior después del incisivo lateral, entre lo que es el incisivo lateral y el canino. Y entonces es muy extraño, a lo mejor un poquito raro, pero se ha descubierto que todas las personas, todos los primates también lo tienen, no nada más los seres humanos. Y obviamente estos espacios también ayudan y favorecen a que se acomoden los dientes permanentes. En la parte inferior, estos espacios de primates no se encuentran entre el lateral y el canino, se encuentran atrás entre lo que es el canino y el primer molar de leche, ¿verdad? O un primer molar temporal. Entonces, estos espacios es muy importante que nosotros los consideremos, y es por eso que yo les comentaba que incluso en niños de 3, 4 o 5 años, nosotros ya podemos hacer una predicción de cuánto más o menos va a ser su apiñamiento, y vamos a hacer una predicción también de que pues qué tan chuecos van a estar sus dientes. Ustedes podrán decirme, bueno, pero un niño de 3 años va a crecer, le va a crecer el maxilar, le va a crecer la cara. Pues sí, pero en realidad, bueno, los huesos, lo que son tanto los maxilares, el maxilar, la maxila y la mandíbula, normalmente van creciendo en 3 dimensiones, lo que es en sentido transverso, en lo que es en sentido vertical y antero-posterior, y este crecimiento también va acompañado con remodelación por varios procesos donde, bueno, pues es un poquito complejo hacerle la explicación, pero sí hay que ser muy precisos en que el crecimiento que existe a nivel de los procesos alveolares o el reborde alveolar, que es el lugar donde van puestos los dientes, donde están los dientes de leche, pues crecen muy poco, no crecen tanto ni se remodelan tanto como crece y se transforma. De hecho, la mandíbula es el último hueso en crecer y bueno, llega a crecer muchas veces 1 o 2 años después que otros huesos que ya terminan de crecer. La naturaleza de forma nata, trata de compensar estos lugares que necesitan, estos pequeños espacios, dejando, con esta situación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, en un niño que tiene sus dientes de leche, podemos medir desde la parte anterior del diente permanente, del primer molar permanente que erupciona aproximadamente a los 6 años. A veces los papás no se dan cuenta de esta erupción, pero si su niño tiene, por decir algo, 4 años, todavía no le va a erupcionar el primer molar, y hasta la parte de atrás de la última muelita de leche o temporal, le podemos prácticamente poner un alambrito, un hilito
hasta atrás, y al momento de que nosotros extendemos este alambre, lo podemos medir. Nosotros utilizamos unos calibradores especiales, unas reglas, unos vernier que son exclusivamente, que miden con mucha precisión, pero yo aquí, bueno, pues traje una regla donde podemos aproximadamente ver la longitud, es decir, el perímetro del arco. Y este perímetro del arco nos va a dar la disponibilidad para el acomodo de los dientes permanentes, de tal manera que si nosotros pudiéramos medir el ancho de todos los dientes permanentes que van del segundo premolar de un lado hasta el segundo premolar del otro lado, es decir, adelante de los primeros molares, pues tiene que ser exactamente la misma suma para poderlos acomodar y tener este espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hemos hablado de lo que son los espacios interincisales, el espacio de primate, que está aquí en mediecito, digámoslo así, y el que está como que más atrás de la dentición temporal, que son el espacio de deriva, el espacio de Nance, y sobre todo el leeway space, que se refiere más que nada, sobre todo, y el que es muy importante para nosotros los ortodoncistas, el espacio del segundo molar temporal, que es bastante grande, y al momento en que se cae podemos nosotros poder también disponer de ese espacio. Entonces, ¿pero cómo podemos disponer de ese espacio? Pues de varias formas. Este espacio de deriva, de Nance, o el espacio del segundo molar temporal, que nos dejan, dijimos que sobre todo, por ejemplo, en la parte de abajo más espacio que en la parte de arriba, a veces más de 2 milímetros, lo cual es muy bueno, pues sí permiten que erupcione tanto el primer premolar como el segundo premolar, pero a veces ocupan un espacio más reducido, más chico, y dependiendo de la secuencia de erupción, por ejemplo, a veces hacemos que se mesialice el primer molar, es decir, que se vaya hacia adelante. Resulta que la mayoría de los niños tienen un plano terminal recto, o sea, en realidad nosotros los ortodoncistas no nos complicamos tanto y decimos que tienen una clase 2. Una clase 2 es, por ejemplo, en un adulto, porque las fotografías de abajo son de adultos, son dientes permanentes. Y una clase 2 es cuando un paciente muerde, como en la foto de su mano izquierda de abajo, donde prácticamente puse una línea roja y chocan, así como que borde a borde, le llamamos nosotros, el primer molar superior con el primer molar inferior, y todos los demás también están borde a borde, o sea, no engranan, no enganchan como debe de ser una maquinaria de reloj. Entonces, este pequeño espacio a veces es muy positivo porque la muela de abajo se va un poquitín hacia adelante, y por eso el espacio de abajo, que a veces es más de 2 milímetros, permite que migre, se vaya hacia adelante este primer molar, es decir, se pierda este espacio, se deslice la muela o se mueva completamente, y permite que engrane, permite que enganche y caiga en lo que nosotros le llamamos una oclusión clase 1, que es lo que buscamos. Y en los pacientes adultos, obviamente, la finalidad es de que sean clase 1 y tengan los dientes pues alineados, nivelados, sin espacio, y obviamente que no estén chuecos, ¿verdad? Que no estén lo que nosotros llamamos con apiñamiento, ¿verdad? Que ese es el término correcto. Entonces, nosotros vamos a tener un paciente que tiene apiñamiento si no tiene espacios interdentales en la dentición temporal. Es por eso que, bueno, si pensamos en la fotografía inicial donde les di a elegir cuál era lo más conveniente para sus hijos, pues no era precisamente los dientes donde estaban todos juntitos. Porque luego llegan a nuestra consulta los papás y nos dicen: doctor, es que cuando estaba chiquito tenía sus dientes muy bonitos, todos parejitos, derechitos y juntitos, pero ahora le salieron los dientes muy chuecos. Pues sí, porque en realidad la expectativa no es de que tengan los dientes así. Los niños deben de tener los dientes separados para dar espacio a que en el perímetro del arco quepa el ancho, la suma del ancho de todos los dientes permanentes. Y es a esto a lo que me refiero. ¿Qué sucede cuando no hay espacio?
pues ya ustedes ya podrán ver. En la fotografía, obviamente, de arriba es los dientes de maxila, los dientes superiores. La fotografía de abajo son los dientes inferiores. Mi pregunta ahora es, ¿ustedes creen que este paciente que llegó a mi consulta ya para la corrección del problema por falta de espacio con tratamiento de ortodoncia tenía espacios interdentales en su dentición temporal? Pues obviamente que no. Entonces, bueno, se puede hacer una predicción y yo por esto les recomiendo que acudan con su ortodoncista a los 7 años de edad, ya cuando están empezando a erupcionar los dientes inferiores permanentes, aunque de todas maneras, pues se puede hacer una predicción desde los 3, 4 o 5 años de edad si van a tener los dientes con apiñamiento o no. Aunque se puede hacer la predicción, no es conveniente hacer nada, ni expansión, ni tratar de ampliarlo. ¿Por qué? Porque en realidad el pacientito pues está en crecimiento. Y bueno, pues en realidad también hay que dejar que el cuerpo crezca de forma natural el mayor tiempo posible. Quiero invitarlos para que vean programas que tenemos grabados y están en mi canal de YouTube, a lo cual les sugiero que se suscriban, donde hablo de cuál es la secuencia de erupción de los dientes y bueno, también a qué edad es conveniente comenzar un tratamiento de ortodoncia, que está muy relacionado con el tema que estoy tratando hoy. También cuáles son los tipos de problemas, cuáles son los factores que causan la maloclusión, es otro video que tengo en mi canal de YouTube. Suscríbanse y bueno, también por qué salen mal los caninos. Y ¿saben qué? Les doy un anticipo de que si no lo vieron, de que salen mal los caninos cuando es el último diente en erupcionar y ya no encuentra espacio. Entonces se queda atorado en el interior, se queda retenido en el interior de hueso o salen por fuera. Entonces, pues bueno, esto es obvio y va relacionado con la secuencia de erupción y va relacionado con los espacios interdentales en dentición temporal. Esto ha sido todo de mi parte y los espero la próxima semana en un programa más de Odontología para Todos. Hasta luego.